Que me contesta de Samantha. Bien, profe. Bueno, vamos a ir organizando la clase. Yo en primer lugar hoy vamos a tener como distintas situaciones, ¿no? Por un lado, vamos a empezar, yo te tengo que dar la nota, Joaquín, te la voy a pasar acá por un mensaje privado, ¿sí? Bueno, profe. Igual estamos acá, somos tres acá porque Profe, no teníamos está Anto. internet. Yo me conecté en mi Bueno. compu, acá estoy. Listo. Bueno, está Está bueno. aprobado, es un 7, te lo digo así. ¿sí? ¡Ah, Joaquín, viejo el mañón! Bueno, y de eso por un lado, para a quienes les tenía que dar nota, pero después lo que estoy observando en plataforma es que faltan entregas de trabajos de cierre y eso ya venció. Entonces quisiera saber qué pasó con quienes todavía no han hecho entrega del ensayo. Yo, profe, lo iba a subir ahora porque tenemos fecha ahora. Yo ya lo tengo, pero no lo subí porque estoy remil desconectado. Bueno. Ya lo tengo listo, sí. Bueno. Profe, de mi parte, no sé si se fijó, yo ya lo subí. Sí, no, los que están, así que no. Es más, los que tienen aprobado el trabajo 1, que tengo acá la lista, y ya subieron el ensayo, lo que van a hacer hoy es comentarme cómo elaboraron el ensayo de manera oral. O sea, lo vamos a ir leyendo y lo vamos a ir conversando, ¿sí? Para quienes tienen aprobado el TP1 y que no tienen que hacer recuperatorio, que sería tu caso, Facundo. El de Antonella Guess. Ahora les digo quiénes. A ver, me voy a anotar la nota de Joaquín. Vos también, Joaquín, podrías hoy comentarme sobre el ensayo. Bueno, profe. Bueno, ahí yo voy a abrir, a ver, y así les digo quiénes figuran como entrega, y los que no, bueno, entiendo que lo van a entregar hoy, seguramente en un rato, ¿no? Yo voy a hacer las devoluciones, voy a tratar de hacerlas todas esta noche, y van a tener hasta el hasta el jueves que viene en realidad, para subir las correcciones, porque lo que estuve viendo es que hay ensayos que necesitan profundidad teórica, tienen muy pocas relaciones con autores, ¿sí? Entonces hay algunos que los van a tener que rehacer. Bueno, yo acá me figura que está el de Martín, ya fue entregado, el de Cristian Huentecol también, el de Rubén, bueno, Lautaro, que no lo veo conectado ahora, no está, Antonella está entregado, las dos Antonelas, Camila y Mayra también, el de Ari falta, no, Ari no está conectado, ¿verdad? No está con nadie por ahí. Faltaría el de Ari, que también le tengo que dar la nota del trabajo. Y está el de Aldana también, Facundo, Samantha, Joaquín y Abel. Son los ensayos que están entregados. De esas personas que entregaron, están quienes tienen que hacer el recuperatorio del TP1, ¿sí? Que ese recuperatorio lo vamos a tener el viernes que viene, ¿sí? En el horario de la clase. Una vez que hagan el recuperatorio, yo les voy a revisar el ensayo, pero bueno, ese ensayo está pendiente de que aprueben el recuperatorio 1 y bueno, si hay que también trabajar sobre el ensayo, lo tendrán que hacer. El caso de Martín tiene que rendir recuperatorio, Pablo López, Rubén, Cristian, Samantha. Bueno, serían los que tienen que rendir, Abel Garrido, que también tiene que rendir recuperatorio. Esas personas van a tener el recuperatorio el próximo viernes de manera presencial, ¿sí? Profe, disculpe, no sé si Sí. se cortó. Yo, cara. Ahí te digo, Junior, dame un segundito y ya te digo tu nota, ¿sí? Así te comunico si tenés que rendir o no. Bueno, las personas que nombré entonces tienen que rendir el recuperatorio
la semana que viene de manera presencial, porque es la condición para que podamos continuar con el resto de las actividades, ¿sí? Profe, dice Ari si lo puede aceptar, por favor. Esperen que estaba viendo eso, que me figuran, pero no los veo acá. Acá, sí. Ahí está Mayra, Martín y Ari. Bueno, de las personas que nombré y que tienen el ensayo, ahora se van a quedar y me lo van a exponer, que son Facundo, Camila, Aldana, Antonella Gessi, Mayra Riquelme y Joaquín, ¿sí? Lo que quiero que hagamos es que me cuenten cómo lo elaboraron y demás. Y ahí está entrando, a ver quién entró. Ari, de Lautaro. Buenas. Hola Ari, ¿cómo estás? Te extrañamos, Ari. Te voy a pasar por privado la nota, Ari, del trabajo 1, ¿sí? Ay, bueno. Está re mal. Ahí está, ¿sí? Muy bien el trabajo. Bueno, vuelvo a explicar porque algunos ingresaron recién. Entonces, tenemos quienes están aprobados en el trabajo 1 y ya subieron el ensayo, hay otros que todavía no lo subieron. Por ejemplo, estaba diciendo que a vos, Ari, no veo tu ensayo, todavía no lo subiste. Me van cada 5 minutitos y lo subo. Bueno, sí. Faltaría los que ya subieron el ensayo y están aprobados, que yo los nombré recién, los vuelvo a nombrar, que serían Camila, Facundo Monsalves, Aldana Troncoso, Antonella Gessi, Mayra Riquelme, Joaquín y Ari. Van a comentar cómo elaboraron el ensayo, cómo lo hicieron. Lo vamos a conversar ahora en la clase, ¿sí? Buenísimo. Luego está la situación de quienes tienen que rendir recuperatorio el próximo viernes, ¿sí? Que para esas personas lo que vamos a hacer es, primero rinden el recuperatorio y de ese recuperatorio va a depender el ensayo. Hay algunas personas que subieron el ensayo, yo les voy a hacer la devolución, pero bueno, si lo tienen que rehacer o no, porque como les decía hace un ratito, hay ensayos que hay que rehacerlos porque no tienen profundidad teórica. Entonces, para esas personas, en primer lugar se tienen que preocupar por el recuperatorio y bueno, y también, por supuesto, si las correcciones que necesitan en ese ensayo. Todo lo tienen que hacer esta semana. El recuperatorio sería de manera presencial el viernes, y cuando reciban la corrección, si tienen que hacer foco en el ensayo también. De ahí veremos qué pasa. Yo el día viernes, una vez que ustedes terminen de realizar el recuperatorio, la nota se las voy a dar enseguida, ¿sí? Es decir, me van a esperar un ratito que yo corrija, y ahí les voy a comunicar si están o no aprobados. Ahí, Abel, te pasé por privado tu nota, ¿sí? Como para que la veas. Si el lunes estamos en la escuela, les entrego en mano los trabajos con las correcciones y demás. Si no, me pueden mandar un mensajito, quienes no lo tienen, como para que yo les saque unas fotos y ustedes puedan ver cuáles son las cuestiones sobre las que tienen que trabajar. Generalmente tienen que ver con que no hay relaciones con los textos, son ideas generales sin profundidad teórica en los conceptos que desarrollan los textos que hemos trabajado. Entonces, faltaría una profundidad teórica. Sí. Acá Anto tiene una pregunta. Dale, Anto, te tengo que dar tu nota también. Eso le iba a preguntar. Sí, ahí les doy a los que sería Lautaro, Antonella y Junior. ¿Sí? Ahí me van a... Bueno, profe, Ahí gracias. se las entrego. Bueno, entonces, esa es la situación de quienes tienen que rendir y demás. Yo ahora voy a escuchar a quienes ya han aprobado el trabajo 1, tienen el ensayo y demás. Por lo cual, el resto está invitado a quedarse y a escuchar, por supuesto,
pero si no se quieren quedar y prefieren, por ejemplo, trabajar en el ensayo porque les falta y demás, lo pueden hacer tranquilamente, ¿sí? Como ustedes lo deseen, yo no tengo ningún problema, ¿sí? Profe, Bueno, disculpe, ¿por dónde sí. me pasaría la nota? Por privado, pues yo no tengo teléfono. Ah, Tengo bueno, WhatsApp, por plataforma, ¿viste? Por plataforma, sí, por un mensaje privado, ¿sí? listo. Si por ejemplo, ponele que no te llega en un rato, una vez que finalice la clase, vos no recibís la nota, me escribís enseguida, ¿sí? Por plataforma, Bueno, ¿dale? Pero va a le estar, o subo sea, y subo igual el ensayo. sí, es que el ensayo lo tienen que subir todos, lo que pasa Dale, es que, bueno, listo. hoy yo lo que voy a escuchar son los que ya estarían como para ver ese ensayo y para ver si puedo cerrar las notas o si tienen que hacer algún tipo de corrección, ¿sí? Pero quiero escuchar, Bien. por eso quiero escuchar como para que el otro viernes solamente me quede cerrarles la nota a quienes hacen el recuperatorio, les corrijo en el momento y también los escucho en relación a los ensayos. Que hoy lo presenten oral no quiere decir que esté aprobado, simplemente lo vamos a ir viendo y ahí vamos a ver si está para aprobar o si hay cuestiones que tienen que profundizar, ¿sí? Bueno, Buenísimo, profe. vamos a ir Listo. empezando entonces. ¿Quién va a empezar? Los demás, recuerden que tienen la libertad de retirarse, si quieren trabajar en el ensayo, si tienen que leer algún texto y después quieren entrar y preguntarme puntualmente, pueden manejarse como ustedes quieran, ¿sí? No están obligados ni nada por el estilo. Díganme, ¿quién de los que yo nombré va a empezar a contar sobre su ensayo? Acá, Nosotros. él me dijo que nosotros. ¿Quién sería este de los Facu. tres? Yo, profe, yo ¿Facundo? Monsalve y Cortés. Sí, sí. Bueno, espera que lo descargo acá y lo proyecto. O si lo querés proyectar vos no hay problema, pero si no, lo tengo acá yo. Si usted ya lo tiene, mándelo ahí nomás. Yo le tengo fe. Sí, espera un poquito. Lo estoy descargando. Bueno, como veo que tiene que ver acá espera, El fútbol el fútbol, sí. Bueno, de 11 jugadores. De 22 jugadores. Casi. ven que tiene como un sistema de compatibilidad. Abrir con... Le puse contraseña 1, 2, 3, 4. Nada, mentira. No, bueno, tampoco. Bueno, ahí va. Bueno, a ver, dale. Contanos de qué trata. Bueno, yo te lo voy a ir mostrando. Por Ok, ahí ok. podemos, dale. Si querés podés Bueno, leer incluso la introducción. bueno, les leo la introducción. Primero el título, que es importantísimo. Guarda, amigo. Fútbol como deporte discriminatorio y machista. Sí, ese mismo deporte que tanta trascendencia tiene a nivel mundial, ese mismo deporte que tiene ni más ni menos a los jugadores más inspiradores de sueño e ídolos por el mundo. Ese deporte que tiene jugadores que por un gol han sido inmortalizados en la historia. El mismo deporte que tiene a Lionel Andrés Messi, la persona más reconocida a nivel internacional, no solo por su talento descomunal, sino por su calidad de persona. Me aboco a él porque voy a mencionar a un país en específico, Argentina. Y ahí me hice una problematización. ¿Por qué? Pero ¿cómo puede un deporte de tanta relevancia internacional denominarse discriminatorio? Básicamente me centré en lo que se vive en Argentina o cómo yo me fui criando, digamos, que siempre se habló de fútbol, siempre. De hecho, es muy rara vez te comentan un partido de vóley, por ejemplo, o muy rara vez te comentan un partido de básquet, de cómo fue y con toda la pasión que te dice el fútbol. Porque si vos vas, digamos, al común cotidiano de la gente, te va a contar sobre un golazo que vio en Lifun, en algún partido así provincial, pero no te va a contar sobre fútbol. O sea, no te va a contar sobre otro deporte, a eso quiero llegar. Y nada, ¿cómo fue esto, digamos, cómo repercutió tanto en nuestro imaginario simbólico que básicamente nos remontábamos por ahí a alguna tajada, qué sé yo, en mis tiempos, ¿no? Era el Pato Bondancieri cuando yo atajaba una pelota. Me sentía el mejor jugador, por así decirlo, por hacer un gol, por hacer un golazo, lo que sea, y lo festejaba como ellos.
como lo que presentan, ¿no? Y a su vez es machista porque siempre yo tuve un referente masculino, nunca tuve una referente femenina. Y al día de hoy se está incluyendo mucho lo que es el fútbol femenino y demás, y me encanta, pero no tiene esa inclusión o no tiene, digamos, esa historicidad que tiene el fútbol argentino y masculino en este caso. Me centré básicamente en algunos datos, por ejemplo, que la ciudad de Buenos Aires es la que más fútbol tiene, la que más estadios de fútbol tiene en el mundo, como para así decirlo, y es la ciudad y la provincia central de Argentina. De a partir de allí, todo desplegado hacia Argentina. Y, y nada, como volviendo a remontar a lo de antes, se habla solo de fútbol. Y a partir de eso empecé a elaborar mi ensayo, coloqué en contexto un gol muy importante, que fue el gol del siglo, denominado por muchos, el de Diego Armando Maradona en el 86, en México. Y bueno, básicamente eso. Bueno. Después tuve un ejemplo con una entrevista a una jugadora de hockey que se le preguntó por su novio, que es futbolista. No se le preguntó por su carrera deportiva. En un canal deportivo, donde supuestamente abarcarían deportes, no solamente el fútbol. Bueno, yo veo que vos tenés como la introducción, pero después no veo que tengas el desarrollo y la conclusión como separadas, ¿no? No les puse título, pero sí se puede dar cuenta cuando lo está leyendo. Sí, Por ejemplo, a lo último... esto hay que rehacerlo, porque tiene que cumplir con las características que se piden, ¿sí? Vos fíjate que está muy bien lo de la introducción, pero la introducción tiene un sentido en el ensayo, que es anticipar el tema, cómo se va a ir organizando, desde qué lugar, y el desarrollo tiene como lo medular, para después llegar a una conclusión. Déjame que yo quiero también hacer algunas correcciones con algunos buscadores, ¿sí? Y te lo devuelvo con mayores precisiones, pero en principio el formato hay que corregirlo. Por ejemplo, no está justificado. Fíjate que la presentación la vamos a mejorar un poquitito. El desarrollo y la conclusión, tampoco estoy viendo tantas articulaciones con los textos, así que déjame que yo te hago las devoluciones bien precisas para que veas qué es lo que habría que trabajar puntualmente. Sí son cuestiones de forma, las cuestiones de forma sí o sí hay que mejorarlas. Y luego no veo tantos textos de los que hemos trabajado, por ejemplo, qué articulaciones se harían con Restrepo, qué articulaciones se harían con otros textos, por ejemplo, incluso hasta se podría articular con Grimson en esta idea de los inmigrantes limítrofes y cómo influye dentro de lo deportivo esta rivalidad que nosotros tenemos. Bueno, ahí hay articulaciones para hacer, ¿sí? Las correcciones las vas a recibir, yo creería, con más seguridad. Voy a tratar de hacerlas bien específicas para que te orienten y que se pueda lograr un texto más trabajado, pero bueno, si alcanzo, va a ser bien tarde esta noche, ¿sí? ¿Está? Bueno, profe, por ahí me quería centrar en el eje, bueno, este de héroes patrióticos que nos teníamos que elegir. Es que está bueno centrarse, pero después ver cómo se articulan las categorías teóricas, porque sí está muy, muy bien el recorte y demás. Yo por eso quiero ver algunas cosas con algunos buscadores y quiero ver también, autores de los que hemos trabajado, porque si bien lo de machista lo vamos a dejar por ahora en este momento, porque no hemos tenido la materia de educación sexual integral como para mejorar la precisión sobre de qué hablamos cuando decimos machismo y en qué sentido, eso lo vamos a dejar pendiente. Pero sí hay otras categorías que sí hemos desplegado en el espacio y que no estarían como apareciendo. Entonces, ahí quiero centrarme para darte una devolución que te permita reescribirlo para que responda al formato que se está solicitando. ¿Vale? Ok, entonces llevaría como título desarrollo y conclusión. Sí, ¿Es necesario el título? sí, y además no solamente eso, sino la estructura que tiene que tener. La introducción tiene una finalidad específica que se explica ahí en las consignas que yo les di, se explica cuál es el sentido de la introducción, luego cuál es el sentido del desarrollo y la conclusión. Entonces tiene que tener como ese hilo conductor, y lo que más me interesa a mí
son las categorías teóricas, es una materia de la formación general, y entonces las categorías, ustedes lo hacen bárbaro, porque ustedes están en 4º año y lo pueden hacer. Entonces por ahí eso es lo que habría que afinar, ¿sí? Muchísimas gracias. Estuve viendo otros ensayos que tienen el mismo problema, es como que se han centrado demasiado en el recorte, pero no en la articulación con los textos, y claramente yo voy a pedir la articulación con los textos, porque yo sé que les apasiona un montón todo lo deportivo, eso lo tengo re claro, tanto a las chicas como a los varones, les apasiona porque es lo de ustedes, pero claramente uno necesita hacer estas lecturas con las categorías, ¿sí? Cómo se construye identidades a partir del fútbol y demás. Joaquín. ¿Puedo decir el mío? Porque ya que estamos, tengo algunos errores así medio parecidos. Igual articulé Bueno. algo con Alabarse y con lo de Sánchez en las identidades, pero... Bueno, con Profe. Sánchez las identidades o con Restrepo. ¿Mm? ¿Profe? ¿Cómo, profe? Sí. Que me dijiste que lo articulé con Sánchez las identidades. Yo te preguntaba, ¿con Sánchez o con Restrepo? Sí, con... Con ambos, porque con por ahí Restrepo. Bueno, a ver. Bueno, en la introducción, si bien también me di cuenta, porque no sabíamos si colocar lo que viene a ser la parte del desarrollo y la parte de la conclusión, si había que colocarlo como título, sí, más o menos traté de identificarlo, ¿no? O sea, ahí le voy a leer la introducción y después explico. Veremos a continuación la importancia que tiene el deporte para los argentinos, para nuestras vidas, por qué nos reconocen mundialmente gracias a este, cómo nos toman más relevancia que otros y por qué nos sentimos identificados con algunos personajes llamados héroes deportivos, cómo el deporte nos lleva a formar una identidad. También obviamente igual en lo que más me basé en el eje, que va articulado con lo que es al Barce, no me acuerdo el nombre del autor, Sí. me perdió. Sí. Va desglosando en su texto y va hablando cómo unos tienen más relevancia que otros, por qué también la diferencia entre lo masculino y lo femenino, ¿no? Cómo lo femenino todo pierde valor o pierde porcentaje o relevancia, y cómo lo masculino se va articulando cada vez más y forma una identidad nacional mucho más fuerte, ¿no? Que lamentablemente que lo que vienen a hacer las mujeres. Entonces desglosé principalmente algunos deportes en los que se destaca Sí. las mujeres que vienen a hacer, por ejemplo, que da el ejemplo de hockey femenino, que es el que más títulos tiene, pero no que más relevancia tiene, como capaz que Claro. el rugby, sin haber ganado nada mundialmente, da una identidad nacional mucho más fuerte, ¿no? Que eso lo dice el autor, da una Sí, identidad eso mucho más está fuerte. perfecto ahí. Fíjate que acabo y cómo el mismo deporte nos lleva a formar una identidad, y después lo desplegás con lo de identidad nacional y todo lo demás. Ahí hay que hacer alusión también, más allá de que Alabarse es el texto de base, Sí, al texto de Restrepo, porque esto de que lo masculino esté por sobre lo femenino, y que, por ejemplo, los Pumas y todo lo demás, la relevancia que tienen, y que las Leonas, a pesar de los logros deportivos, no estén en ese lugar sí. de hegemonía, se relaciona precisamente con las características de las identidades, es decir, lo femenino, lo masculino, y esta idea de identidades relacionales, y la idea de relaciones que algunas identidades aparecen como en un lugar de superioridad frente a otras. Bueno, eso que vos ya lo esbozás acá, te lleva a una relación directa, y deberías poder incluir algunas de las características de las que habla Restrepo. Porque lo que vos decís está perfecto, porque en realidad el texto base es Alabarse, eso estamos de acuerdo. Sí. Pero se tiene que Puedo incluir, articularlo con esto. claro, porque vos mismo lo decís, cuando hablas de identidad nacional y todo lo demás. Bueno, a Sí, ver. profe. Bueno, eso, después lo mismo que Facu, si bien ahí ya va lo que viene a ser el desarrollo, si nos ponemos a pensar, también me voy preguntando, voy tratando de contestarme, diciendo cosas, qué loco esto, ¿no? Que pase esto, contando en el ensayo. A lo último también voy con una confusión, una conclusión de diferencias entre Messi y Madonna, que también habla eso en Alabarse en el final de su texto. Siempre igual, dándome cuenta que si bien en el texto de base me basé en ese, y lo poco que habré agregado de identidades o alguna cita que creo que agregué, poder explayarlo, ¿no? Y bueno, poder ahora en las correcciones sumarlo al ensayo. Claro, sí, es decir, fíjate que está interesante la cuestión de interlocución, porque vos vas haciendo preguntas, eso está bueno, ¿sí? Pero si bien hay cosas que vos las traes en cuanto a lo que dice Alabarse, por ejemplo, esto del entrenador de las Leonas y todo lo demás, que lo dice el texto, bueno,
fíjate que vos también muy parecido a lo que hizo Facundo, porque en realidad tiene una introducción y de ahí sigue, o sea, en la introducción. Puse lo primero que- en el desarrollo puse en la negrita empieza. Para hacer la diferencia. Pero no, ahora después lo Claro, coloco. Claro, porque vos en la introducción incluso, y en realidad todos en la introducción deberían poder, esto que vos decís acá, vos fíjate cómo lo redactas, veremos a continuación la importancia que tiene el deporte, fíjate que está hasta en plural, ¿no? Es decir, y despersonalizado. Vos en realidad lo que tendrías que decir, bueno, desde mi lugar quisiera problematizar el deporte, lo que significa el deporte para los argentinos, y esto de pensar el deporte tiene que ver con una cuestión fundamental que es replantearnos qué es o qué hace a la identidad del ser argentino. Y cuando hablamos de identidades, me voy a hacer referencia a lo largo de mi ensayo a un autor que es Restrepo, que presenta distintas características. Entonces vos vas anunciando lo que va a pasar después. El texto de base que voy a tomar tiene que ver con esto de los héroes deportivos, de alabarse, donde se contrapone, por ejemplo, la figura de Messi con la de Maradona. Bueno, y ahí vas diciendo como que uno se va enterando lo que va a ir pasando después. Y el desarrollo, que era lo que yo había explicado en la clase, hasta se puede organizar con apartados. Por ejemplo, un apartado podría ser la conformación de la identidad nacional en relación a los héroes deportivos, y ahí poner 2 puntos Messi y Maradona, en qué se parecen y en qué se diferencian. Otro apartado podría ser lo masculino y lo femenino, cómo interpelan la identidad nacional. Entonces, como que le des un orden, ¿viste? ¿Sí? Sí, pero sí. O sea, ahora que ya sabés que no tenés que recuperar el trabajo uno, creo que podés trabajar perfectamente en esto. Incluso me parece que hasta podrías hacerlo, empezar a hacerlo ahora, aprovechando que este tiempo es de la materia, por lo menos digo, ¿no? No me quiero meter en tu organización personal de la vida, ¿no? Pero Tengo que cocinar. Nada, mentira. no, porque este horario de cultura y educación, entonces aprovechando este horario, a ver en qué podés avanzar, incluso podés avanzar en cómo estructurarías la introducción, La y introducción. antes que termine la clase decirme, bueno, yo la organicé de esta manera, para que después vos sigas escribiendo en el desarrollo, cómo vas Y a después ir la conclusión. desplegando. Claro, si querés desconectate y hacelo tranqui, ¿dale? Bueno, Y después profe. te volvés a conectar cuando lo tengas. Ah, bueno. Claro, y lo mostrás, digo, para que te sea más fácil, va, si ¿Sí? querés, y si no, la otra opción es que te quedes y puedas ver otros trabajos que capaz que también ayuden. Vos fíjate. Bueno, profe. Gracias. Bueno, ¿quién más estaba con ustedes? ¿Eran 3 o no? No, 2. Está Facu acá en mi computadora y está Anto acá en mi computadora acá enfrente. Bien, perfecto. Bueno, ustedes vean bueno, a ver, ¿con quién vamos a seguir? Estaría Camila, Anto, Ari, Aldana, Mayra. Profe, disculpe, ¿Mayra? ¿me puedes? Sí, es que como Zoom y yo somos tan amigos, no podía entrar. Entonces, no sé si dijo algo al principio, si están presentando su ensayo, cómo es Claro, porque la yo lo que organización. yo lo que hice al principio fue decir que hay distintas situaciones, por ejemplo, quienes tienen que rendir recuperatorio y quienes en realidad ya aprobaron el trabajo 1, como es tu caso, y entonces la idea es conversar sobre el ensayo. Si querés, proyecto tu ensayo y vos me vas contando cómo lo hiciste. Bueno, muchas gracias. Sí, sí. Por nada, Mayra. Decir que no me puede escuchar, entonces no puede pelear hoy a gusto ni nada, sino que me tiene que decir todo que sí. Bueno, acá está. ¿Lo podés ver en pantalla o la conexión es como difícil? Sí, sí, lo puedo ver en pantalla. Dale, vos anda Ahí contando. Bueno, sí. en la carátula quise, para no ocupar parte de lo que sería la organización de todo el desarrollo del ensayo, quise colocar la bibliografía en la carátula. Bien. Entonces, la base que usé fue Restrepo, porque después lo que tomé fue hablar de, bueno, lo digo así, del negro, que ahí está, el que está en la imagen es Colin Kaepernick, el ex mariscal de campo de la NFL, y no quise tomar el texto que vimos del negro porque justamente lo hablaba, pero en otro contexto, pero sí fue mi base para varios puntos del desarrollo. Muy bien. Después, Muy después bien. cuando empecé, lo que hice, o sea que fue lo último que hice, es colocar el título
que lo quise hacer así porque usted dijo que utilizamos alguna idea que llame la atención. Lo Exactamente. escribí así a lo que... Y lo que hice fue, primero explicar los puntos de los que iba a hablar, que expliqué lo que es la idea. Espera un poquito ahí, Mayra. Fíjense que el título que dice ¿qué ven tus ojos cuando un negro se te para al frente? Uno lee este título y ya dice, bueno, uy, acá debe haber algo interesantísimo, o va a problematizar esto, o va a decir algo de los negros que sea despectivo, o va a decir algo que contrarreste eso. O sea, como que te dan ganas de leerlo por lo mismo que dice el título. En eso ya cumple una finalidad. Bueno, a ver acá cómo empezó. Vamos. Empecé, como decían las pautas, explicando lo que yo iba a desarrollar, que es una identidad, y lo que hice fue explicarlo por la RAE. Después mencioné a Restrepo y que ya no se iba a hablar de una identidad, sino de identidades. Puse que esa iba a ser mi base durante todo el texto, Restrepo, y que, bueno, estaba hecho para esta asignatura de cultura, al taller. Y Bien. después de eso, di la introducción con el video, y entonces expliqué que el video iba a ser parte también porque iba a tomar el testimonio de la vida de Colin, que justamente tiene una serie en Netflix que es Colin en blanco y negro, de donde yo saco ese video. Bueno, esperen que ¿querés que veamos el video? Sí, porque esa fue, cuando yo vi ese video, entonces nació la idea del ensayo. Espera un poquito que tengo que... A ver si lo puedo compartir con sonido. Ahí se ve en pantalla, ¿no? Sí. Bueno, ahí va, con sonido, a ver. ¿Te vas a comer el vaso? Tal vez. Me comería hasta el palo. Carajo. Llegó el momento de la segunda ronda. Voy por otro. Aquí tienes. Gracias. 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 Hola. ¿Me das un helado, por favor? Lo siento, ya te di uno. Oh, a todo mundo ya le diste uno. No estoy segura de si a todo el mundo, pero estoy segura que a ti sí. Amigo, ¿te vas a comer el vaso? Tal vez. Me comería hasta el palo. Bien. Por lo que ya estamos viendo, ya cumple dos condiciones que estaban como criterios de evaluación. La primera, tiene un recorte claro, parte de un recurso, que es este video. Y acá, yo no veo que esté distribuida la introducción, pero seguramente cuando uno lo lee, porque puede identificar la introducción o no. Yo recién le decía a los chicos que marcaran introducción, desarrollo y conclusión, porque ellos habían puesto en el título introducción, pero después no hay nada más. Entonces, si ponemos introducción, después también tengo que poner desarrollo, y si no lo ponemos, tenemos que por lo menos que esté identificado. A ver, ¿cómo estaría la introducción, Mayra? Lo estabas diciendo recién, a ver, ¿cómo está organizada? Y la introducción termina cuando explico por qué tomo el video, que es cuando más abajo, donde dice Kaepernick comenzó a arrodillarse. Bueno, ahí explico cómo es su vida actual. Él sigue teniendo esa polémica con el color de su piel. Y es muy conocido porque justamente se enfrentó a Donald Trump. Bien, después donde termina mi introducción es donde está el párrafo de otro concepto. O sea, mi idea de introducción fue explicar los conceptos que voy a utilizar, entonces podía empezar. Entonces acá empieza. Sí. Podríamos analizar juntos cómo ese controversial trato hacia una persona. Ahí empieza mi desarrollo. Lo estoy tratando de ubicar. A ver, ¿podríamos? Empieza el párrafo. Más abajo. Ah, no. ¿Bajo o subo? Em, Acá, podríamos analizar juntos. ¿Está? Entonces ahí da como un pie al desarrollo. Ahí lo que ya hago es hablar un poco más de las identidades y tratar de relacionarlo cómo se relaciona con la vida de Colin, que es solamente un ejemplo de lo que le pasa a una persona tan solo por su color de piel. Entonces ahí empecé a hablar, por ejemplo, tomé varios párrafos de Restrepo y varias veces hablé de lo que habíamos aprendido en el texto, pero sin mencionarlo.
Después lo que traté de hacer es como dar a conocer esta problemática y también como Joaquín me preguntaba, me respondía cosas. Como Colin en la serie es un adolescente, entonces yo en una parte pregunto, la vida de un adolescente ya es demasiado difícil como para complicársela. Y ahí pregunto, no, pero sin embargo el racismo hace que crear fisuras aún más grandes, tiene una entrada amplia para complicarle la vida a un adolescente. Lo que hago después es explicar cómo las identidades marcan, cómo el trato de uno marca la identidad de otra persona. Porque la vida de Colin siempre, él quería disfrutar un deporte y cuando viajaban con sus padres a otro lado, él no lo disfrutaba porque lo miraban con cara rara, porque como los padres eran rubios, porque él es adoptado, le preguntaban, por ejemplo, a los padres si estaban bien, porque ver a una persona negra era ver a alguien malo, era alguien peligroso, así sea un Bien. adolescente. Entonces, cómo eso puede irrumpir en la identidad de una persona, y ahí lo que trataba de hacer es explicar que sí. Expliqué, bueno, tomé el concepto de las identidades múltiples, las amalgamas concretas, cómo es relacional la identidad, y todos los ejemplos que podía dar de Colin eran para justificar que sí era verdad y dar veracidad al hecho. Entonces después, en la conclusión, tomé una cita que está al final, tomé una cita de Identidades no Restrepo. son definidas de una vez y para siempre. Ajá. Entonces ahí lo que hice es dar como una reflexión. Imaginemos por un momento que eres la persona más amada. Después de tanto esfuerzo, alguien reconoce tu trabajo, pero tus convicciones comienzan a ser pisoteadas. ¿Qué harías? ¿Defiendes lo que crees o te amoldas a lo que otros quieren? Esa controversia en pregunta es la que toda la vida enfrentó a Colin. Es como dar una reflexión y al final dije, Colin no es la única persona que vive esta problemática, y tomé una cita de Martin Luther King. Tengo un sueño, un solo sueño, seguir soñando. Soñar con la libertad, soñar con la justicia, soñar con la igualdad, y ojalá yo nunca tuviera la necesidad de soñarlos. Y ahí terminé otra vez con el inicio del título. ¿Qué ven tus ojos cuando un negro se te para al frente? Bueno, Mayra, mira, yo lo veo desde el contenido, es de excelencia, pero lo que sí te voy a pedir es que le des una forma más adecuada para que yo te lo pueda, o sea, en contenido está aprobado, totalmente, porque responde absolutamente, como decía recién, si bien no está el título, introducción, desarrollo, se va marcando. Entonces yo recién les dije a los chicos que pusieran desarrollo y conclusión porque ellos ponen el título introducción. Acá no hay ningún título, pero se pueden ver los tres momentos. Y lo que necesito, Mayra, es que primero justifiques, ¿sí? Hagas, viste, en Word que se puede justificar. Segundo, veo, no sé si es el tipo de letra o pareciera que está todo en negrita, ¿me equivoco? Sí, está en negrita, Bueno, y en sacar cursiva. la negrita y sacar la cursiva. Y la cursiva dejarla únicamente para las citas que vos las tenés entre comillas, ahí a pie de página o donde sea, colocame la página donde sacás la cita. Entonces, sería mejorar la presentación en cuanto a justificarlo, que esté justificado el texto, sacar negrita, sacar cursiva, dejar la cursiva únicamente para las citas, identificando el autor del que se saca la cita a pie de página o ahí mismo, y la página, ¿sí? Haciendo eso, yo te lo puedo corregir en contenido, lo voy a leer con más detenimiento, pero en principio cumple, por lo menos lo que vi, están los autores mencionados, están las citas, está claro el recorte, está la problematización y demás. Yo lo que voy a hacer es habilitarte acá en plataforma para la reentrega, ¿sí? Bueno, entonces aprovecho a justificarlo y a Y corregir. lo mandás enseguida, ¿puede ser? Sí, no hay problema. Bueno, yo te voy a, espera que, voy a ponerle cualquier nota simplemente para que te dé la opción de entregar, ¿vale? Bueno, ojalá sea un 10. No. Sí, profe. No le puse un 10 justamente porque, para que te dé la opción de reentregar, ¿vale? Bueno, profe, no hay problema. Gracias. Ahí te puse reentregar y ahí va. Bueno, trata de hacerlo antes de las 10, así yo puedo cerrar tu nota. Bueno, sí, gracias. ¿Listo? Bueno, ¿con quién seguimos? Aldana, Antonella, Camila,
Ari. Sí, sí, profe, si quiere presentar Bueno. a mí. Bueno, ahí va. Ya que lo busco, lo descargo. Ahí está. Me está terminando de cargar y ahí lo comparto. Bueno, a ver, Anto. ¿Ahí lo ves en pantalla? Sí, ahí se está compartiendo. Bueno, Yo para empezar es como que no sabía por dónde arrancar, porque me parecían varios textos interesantes para hacer un ensayo, pero bueno, es como que me quedó mucho esto de la identidad, porque nunca lo había visto así como en plural, de las identidades. Y bueno, también cuando apunté a lo que es las identidades, especialmente el texto de Restrepo, tampoco sabía para dónde apuntar porque tiene muchísimos significados. Entonces, bueno, encontré un disparador, que es un video, no sé si lo quiero reproducir, pero es medio larguito. Sí, sí, lo vamos a reproducir, tenemos tiempo. Espera que... Espera que lo pongo en pantalla completa. Ahí está, ¿se ve? Sí, sí. Bueno, ahí va con sonido. Si no se escucha el sonido, me avisa. De chicos, insisten en preguntarnos ¿qué queremos ser cuando seamos grandes? En vez de primero ayudarnos a saber quiénes somos. Muchas personas piensan, sienten y se comportan de la manera que otros creen que deben hacerlo. No son lo que quieren ser, sino lo que otros quieren que sean. Es como si quisiéramos ser quienes no somos. ¿Quién soy yo? ¿Cómo puedo llegar a ser lo que soy? Cuando nos preguntamos, iniciamos un camino hacia nosotros mismos. Emprendemos vuelo hacia una mayor autenticidad.
¿Quién soy? Preguntarse para conocerse a uno mismo. Preguntarse para explorarse y descubrirse. Preguntarse para ser uno mismo y vivir sin máscaras. Preguntarse para ser completamente propio y libre. ¿Cómo puedo saber qué quiero ser si no sé quién soy? Bueno, ahí está, Anto. Vuelvo a proyectar el trabajo. Bueno, sí, básicamente ese es como que fue un disparador y relacionarlo automáticamente con el texto de Restrepo, si bien en el ensayo traté de hacer unas pequeñas menciones con otros textos como para abrir el panorama en la introducción de lo que Bien. se va a tratar el ensayo. Bueno. ¿Querés leer la introducción? Bueno. Dice, la identidad es la imagen del ser humano que tiene de sí mismo, a partir de un conjunto de características, habilidades, intereses, valores y experiencias que lo hace único y diferente. Esta posibilidad de reconocerse a sí mismos se ve atravesada por la idea de ser reconocidos por los demás, debido a que la identidad se construye en entornos socioculturales puntuales. Por lo tanto, se desprende la idea principal de hablar sobre múltiples identidades y no de una sola identidad. Además de una misma identidad sufre transformaciones constantes porque están bajo las influencias sociales y del paso del tiempo. Las identidades se construyen a lo largo de la vida y la sociedad, así como los medios de comunicación, y la sociedad, así como los medios de comunicación, nos ofrecen modelos que influyen en nuestra forma de sentir, pensar y actuar. Sobre todo en la sociedad contemporánea, que se promueve la idea de que las identidades sean únicas, estables, fijas y coherentes, de manera que los sujetos entren dentro de ciertos términos de normalidad que les sirven a la sociedad para explicar el poder coercitivo, correctivo y clasificatorio sobre aquellos sujetos que estén por fuera de esos parámetros de lo normal. Como establece el texto de Sánchez cuando habla acerca de los zoológicos humanos, donde se exhibían seres humanos que generaban asombro por sus diferencias en cuanto a su apariencia y su cultura. Pero debemos preguntarnos, ¿esas diferencias a partir de qué se establecen? Aparentemente a través de criterios médicos morales que configuran un estereotipo de lo normal. Y por lo tanto esos seres humanos de diferente color de piel, con textura corporal, disposiciones morfológicas y modos de vida diferentes a esos estereotipos causaban admiración, rechazo, entre otros sentimientos. Esto que pasó en el siglo XIX es lo que sucede hoy en día con las formas de los cuerpos, diferenciados a partir de estereotipos de mujeres y hombres de cuerpos estilizados, esbeltos, el color de piel, diferenciado posiblemente por el ideal europeo que planteaba un imaginario de blanqueamiento, la cultura dentro de una sociedad que define la cultura como legítima y permitida,
el rol a cumplir, cada uno en el lugar que le corresponde, marcados por el capitalismo, el género, y todo lo que conlleva la lucha contra el patriarcado, entre otros. Todo aquello que está por fuera de la normalización de las masas requiere la clasificación de anormalidad. Se explica algo así como un control de las identidades que demanda nuestra sociedad hoy en día. Este ensayo busca abrir un espacio para pensar quiénes somos, entonces se hace indispensable la importancia de reconocer la multiplicidad existente de cuerpos, identidades y modos de vida sin estigmatizar ni juzgar ninguno de ellos, sino aceptando y respetando primeramente a nosotros mismos y luego aceptar y respetar la idea de que todos somos diferentes, en el buen sentido del término. No para tolerarnos, porque como nos menciona Duchaski, la pregunta es si la tolerancia expresa una utopía de profundo reconocimiento de la alteridad y si este es el escenario que posibilita la reconstrucción de los lazos de solidaridad social. Sin embargo, la tolerancia tiene un fuerte aire de familia con la indiferencia. Despoja a los sujetos de la responsabilidad ética frente a lo social y al Estado de la responsabilidad institucional de hacerse cargo de la realización de los derechos sociales. El video publicitario nos muestra la importancia de replantearnos acerca de las identidades, de conocer quiénes somos y que eso significa un camino que se construye día a día para lograr tener pensamientos, sentimientos y acciones que nazcan de nosotros mismos, sin darle demasiada atención a lo que puedan esperar de nosotros los grupos dominantes, ya sea para cumplir el rol que espera la sociedad, el cuerpo estereotipado, la heterosexualidad, el ciudadano ejemplar. Bueno, y ahí empieza muy bien la introducción, ¿sí? Muy bien cómo se plantea, desde qué lugar, o sea, como que ya nos queda claro lo que va a ir pasando. Ahora, si querés, así a grandes rasgos, contá cómo armaste el desarrollo. Bueno, ahí es como que la introducción me dio un panorama también para, o sea, como que tuve que ordenarlo sí o sí a través de ítem, porque si no me iba a quedar muy desordenado, como que había mucha información y bueno, lo tuve que ordenar en ítem. Primero empecé como a pensar quiénes somos, esa pregunta que en realidad, como decía las pautas para hacer el ensayo, el título lo puse al final, porque todavía lo venía pensando, pero es como que todo apuntaba a eso, a preguntarnos sobre quiénes somos y sobre la autenticidad. Sí. Entonces, bueno, lo dividí en varios ítems, comenzando por lo que es la identidad individual, después que la identidad se va construyendo, como el eje que nos propone usted, que es la identidad como una construcción es compleja. Bueno, y a medida de eso lo fui relacionando con el texto de base, que es el de Restrepo. Bien. Dependiendo de las interacciones, dependiendo de la pertenencia a los grupos múltiples, o sea, como que la construcción de esas identidades va a depender de muchas cosas. Y por eso es como que lo tuve que dividir en muchos ítems. Bien, la desigualdad, la diferencia. Y la conclusión, a ver cómo queda la conclusión. ¿Querés leerla, por favor? Bueno. Dice, en conclusión, se abre la puerta a la idea de pensar las identidades en torno a vernos y analizarnos como nosotros mismos, en búsqueda de la autenticidad en medio de parámetros de normalidad y de estereotipos impuestos por el poder dominante, resultando un largo y complejo camino de construcción de las identidades a lo largo de la vida, que constituye una resistencia y empoderamiento para ser uno mismo en cualquier espacio o grupo al que pertenezcamos. Esto implica que las identidades serán transformadas constantemente dependiendo de nuestro entorno, por cuanto las identidades no son flotantes, pero son reconocidas históricamente, desde que pertenecemos a una identidad de forma individual hasta que somos interpelados por las identidades en voz de la familia. Al momento de interactuar con nosotros que nos rodean, continuando así las transformaciones en otras instituciones como la escuela, la religión, la política, etc. Aún así, en todos estos cambios que hacen a nuestra identidad día a día, siempre tendremos que buscar ser únicos. Por eso deben surgir constantemente interrogantes como se muestran en cortos fílmicos. ¿Sos siempre el mismo? ¿Sos lo que consumí? Bueno, es como que hacen la serie de preguntas que hace el corto, como,
O sea, lo que busqué en la conclusión es hacer un resumen de todo el resto del texto, que me costó un montón, Bien. porque relacionarlo con el texto y eso, y acomodarlo a lo que yo quería narrar, es como que me costó la conclusión. Bien. Y ahí dice este ensayo, busca la reflexión constante para advertir a aquellos lectores sobre el reconocimiento de ser auténtico. Bueno, la verdad que está, primero, la presentación es de excelencia, tiene el logo de IFES, está bien estructurado, responde a las pautas para preparar un ensayo, y en ese sentido la letra tiene como hacia la presentación. Lo único que yo te voy a pedir, ya está súper aprobado, está aprobado porque cumple todos estos requisitos, pero para terminar de cerrarlo, quiero que lo justifiques, nada más el justificado. Es un detalle menor, pero hace también a la presentación, o sea, justificalo y subilo nuevamente y yo voy a cargar la nota enseguida, ¿vale? ¿Qué sería la justificación? Porque me quedó la duda ¿Viste? cuando se Claro, vos en el Word, ahora muestro un trabajo de Word, vas a lo que es el párrafo y ahí dice justificado, para justificar, ¿no? Es decir, mira, a ver, acá lo tengo. Diseño. Esperen. Inicio. ¿Ves que vos haces esto? Seleccionás, ¿sí? Y vas acá a inicio y te muestra esto. Vos podés ubicarlo a la izquierda, centrarlo, ubicarlo a la derecha o justificarlo. Y te queda de esa manera. Ah, está bien, está bien. Es eso, justificar, ¿sí? Hacia la presentación también. La presentación que vos tenés es excelente. El único detalle es que no está justificado el texto, ¿sí? Ah, bien, no sabía que es era con eso. esa herramienta de Word, o sea, tenés como la opción de alinear a la izquierda, a la derecha, centrar o justificar. Cada vez que se presenta un texto académico tiene que estar justificado, ¿sí? La escuché el otro día que dijo eso cuando lo explicó y no sabía qué era de justificar. Sí. No, porque por ahí, o sea, hay varias cuestiones, ¿no? Incluso en ocasiones se pide que la letra sea tal letra, por ejemplo, la más utilizada siempre es Arial, o nunca me sale New Roman, y si no se pide un tipo de letra, se pide que, por ejemplo, tenga incluso, hay trabajos que te piden que tenga un interlineado, que el más frecuente es 1,5, y sí o sí la justificación y todo lo demás. O sea, hace a lo que es una cuestión de presentación. La presentación tuya es excelente en cuanto a carátula, cómo está ubicada, que mantenés la misma estructura de letra, que las citas están tienen comillas y tienen la página, menciona al autor, entonces tiene todas esas cuestiones que son de presentación formal. El único detalle así re pequeño es la justificación, por eso te decía, justificalo enseguida, me lo subís y yo enseguida cargo la nota. ¿Dale? Buenísimo, La nota del ensayo y la nota del cierre del espacio. ¿Bueno? Buenísimo. Listo, ahí estamos. Bueno, Camila, Aldana o Ari. ¿Mío, profe? Bueno, ¿Se escucha? Sí, se escucha. Un poquito cortado, pero se escucha. Vamos a ver ahora. Ahí lo descargo. Ahí yo te habilité, Anto, para que lo entregues. Bueno, por supuesto que tal vez quieras escuchar y hacerlo después, o hacerlo enseguida y subirlo. Bueno, vos fíjate, ¿vale? Ahí estoy descargando, Cami. Bueno, ahí comparto, Camila. ¿Me escuchás? Bueno, profe. Sí. ¿Lo ves ahí en pantalla? Ahí sí. Bien, yo tomé como eje la vida como espectáculo. ¿Cuál sería el título del ensayo? ¿Tiene título el ensayo? Porque está el eje y acá, por ejemplo, en la carátula dice ensayo del recorte temático.
¿No tiene título el ensayo en sí? Porque después empieza la introducción. Título sí, está. ¿Cómo? Me parece que tu conexión es un problema, Cami, me da la impresión. Mira, por lo que yo estoy viendo, ¿sí? Lo voy a revisar porque no sé si va a permitir la conexión. Yo lo reviso, si querés, a ver, vos fíjate. Lo primero que yo te preguntaría acá es cuál es el título del ensayo y para que quede un poquito con una mejor presentación. Esto, por ejemplo, ensayo del recorte temático no va así, o sea, no es necesario. Tampoco las consignas, ¿sí? Es decir, no las agregues, directamente anda, por ahí si querés agregar el eje seleccionado no hay problema, pero o dejás el eje como título o directamente pones otro título, porque fíjate que pasamos del eje, de las consignas al eje y luego a la introducción, y ahí dice, en este ensayo abordaremos el eje, las políticas de exhibición y la alteridad como espectáculo, la cual se expondrá cuál y cómo fue surgiendo, quién lo llevó a cabo, además de la época en la que ocurrió, y cómo es que hoy en día esta exhibición es tenida en cuenta a la hora de realizar o no alguna práctica social o deportiva. A partir de lo expuesto anteriormente, que hablar cómo el ser humano destruyó, colonizó y exhibió a grupos de diferentes continentes ante clases de poder, podemos decir que hasta el día de hoy siguen esas exhibiciones a través de la televisión, incluso podemos llegar a hablar de exhibiciones ocultas ante nuestros ojos, como es el caso de la trata de personas, deportes. Siguiendo con la misma línea, sostenemos el por qué es importante desarrollar el eje seleccionado, dado que es fundamental. Acá ya hay que arreglar algo que es un nosotros el que narra, y en realidad el ensayo es tuyo, es individual, entonces hay que cambiar el tema de los verbos. Después dice, zoológicos humanos, símbolo de exterminio. Esta imagen representa cómo eran los zoológicos humanos. Para comenzar es necesario explicar el eje, el primer lugar, el momento, por otro lado. Bueno, yo creo, yo lo voy a leer con tranquilidad, pero me parece que no responde a lo solicitado, ¿sí? Porque lo que yo estoy viendo acá es como un resumen del texto de Sánchez, pero no veo, a ver acá, aquí dejaré algunos atletas que fueron comprados o se fueron de su país por necesidad, quizás este sea el recorte. Si este es el recorte, Cami, deberías empezar por el recorte en primer lugar y de ahí decir cómo lo vas a trabajar, o sea, hacerlo en la introducción. No da cuenta de lo que se solicita. Yo lo voy a leer ahora y te voy a hacer las devoluciones más precisas, pero lo primero, lo que tendría que ocurrir es, si el recorte es esa noticia que vos tenés acá, en la introducción deberías adelantar, bueno, yo tomé como recorte esta noticia periodística, la voy a relacionar con el texto de Sánchez, va a pasar tal cosa, un poco después cuando veas la grabación, algo así como la estructura que le dio Antonella o que le fue dando Mayra, pero hay que partir del recorte para poder explicar, porque si no queda como un resumen del texto de Sánchez, y después que se hace como ese resumen, aparece acá esto. Aquí dejaré algunos atletas. Yo creo que esto debe ser el recorte. No sé, habría que ver. Entonces, si este es el recorte, hay que cambiar. ¿Me escuchás? Sí, ahora sí. La conexión es un problema. Yo tomé como reporte, ahí explica, de donde está desarrollo. Esa imagen la tomé como la imagen del texto de ahí Sánchez. fui explicando todo el texto. Claro, fui citando y explicando claro. con palabras y después. Bueno, pero en la introducción. Sí. Pero mira, en la introducción vos deberías decir esto, vos deberías decir, yo tomo como recorte la imagen que está presentada en el texto de Sánchez, y a partir de ahí la voy problematizando y después la relaciono con un artículo periodístico. Deberías decirlo esto, ¿sí? Y no lo decís, o sea, no decís en la introducción lo que va a pasar en el desarrollo, lo que va a pasar en el ensayo. Eso lo tenés que anticipar en la introducción, para que te organice. Porque si no, mirá lo que dice. En
dice, la cual se expondrá cuál y cómo fue el surgimiento, pero nunca decís que tomás la imagen, que vas a tomar una imagen en concreto, no sé si después también tomás la noticia que está más abajo, y eso debería ayudarte después en el desarrollo. Pero hay varias cositas para mejorar. Está narrado en plural, no está claro en la introducción cuál es la organización, entonces va y viene. Por un lado tiene como una especie de resumen, después aparece esta noticia que dice, aquí dejaré algunos atletas que fueron comprados o se fueron de su país por necesidades o por nuevas. Aquí dejaré en todo caso una noticia periodística que plantea la problemática de atletas, que también debe ser parte del recorte. Bueno, fíjate cómo lo podés reorganizar para que tenga un hilo conductor y para que no pase esto, que uno ve la imagen en el desarrollo, pero en la introducción no hay nada que me diga que la imagen es el recorte y que eso después se relaciona con la noticia periodística y bueno, y todo lo demás. O sea, hay que mejorarlo. Lo que yo te propongo es que yo lo lea tranquila y te haga las devoluciones más precisas, Cami. Bueno, profe. Dale. Por ahí a todos los que están conectados les puede servir mucho ver la grabación de la clase y ver cómo Mayra, por ejemplo, cómo Antonella fueron estructurando y demás. Ayuda también a veces ver cómo lo hizo pero es muy importante que quede claro cuál es el recorte temático, porque además está como criterio de evaluación. O sea, yo hago un recorte, lo explico en la introducción, digo lo que va a pasar, y después organizo el resto del texto en función de lo que anticipé en la introducción. Además, al final coloco un título, como decía Mayra, un título que me atrape, que al leerlo yo sienta ganas de leer el texto. Hay varias cuestiones a tener en cuenta. Fíjense que yo se las digo en las pautas para elaborar un ensayo, hay que leerlas con detenimiento y ahí les dice cómo hacerlo, ¿sí? Entonces, eso hay que mejorarlo. Por supuesto, también después la presentación y demás. Bueno, Cami, quedamos así entonces. Bueno, profe, sí. Yo voy a subir lo vuelvo a hacer. Voy a subir la clase a plataforma. Hasta el jueves tienen tiempo para presentarlo. Si lo pueden presentar antes, yo les cierro antes la nota. Pero si no, la fecha límite sería el jueves. ¿Sí? A medida que ustedes entreguen, yo voy cerrando la nota, salvo que haya que hacer alguna modificación. Pero con las correcciones que estoy dando, ténganlas en cuenta, por más que no hayan sido correcciones para ustedes, son válidas para todos, ¿sí? Bueno, no sé, Aldana, Ari. Ahí subí la corrección. No sé. Ah. A ver, Ari, ¿lo subiste recién? No. Sí, le estuve tratando de corregir un poco de todo. Pero bueno, sí, ahí está. Sí, ahí lo busco. Iba diciendo, bueno, le corrijo esto, le corrijo aquello. Más o menos. Pero está perfecto, esa es la idea, que nos sirva a todos, ¿sí? Está sujeto a cambios. Muy bien, muy bien. A ver. Ahí va, Ari, a ver. Bueno, ahí está en pantalla, dice trabajo práctico de cierre. Elaboración de... Dale, a ver. ¿Este es el título? Sí. Bien. ¿Y esto que dice acá, disparador colores en el viento de Pocahontas? ¿Cómo es? ¿De una parte, un fragmento de la película? Sí, de la canción de la peli, pero también tiene toda parte de la película. ¿Y el enlace? No, pasa que está en Disney Plus, así que no lo mandé. Corrección, poner el enlace. ¿Y si lo busco ahora en YouTube, lo encuentro? ¿Cómo lo busco? Sí, ponga en YouTube. Colores en el viento de Pocahontas. Bien, a ver si lo encuentro. Lo podemos ver. Sí, claramente tiene que estar el enlace, ¿sí? Espera. Abran el corazón, chiquis. A ver. Vos decime, yo te muestro los videos y vos me decís cuál de todos. Puede ser cualquiera, porque mira, fíjate en la pantalla. El segundo, ese que tiene ahí la coreografía y todo bonito. Ese. Bueno.
Ahí lo pongo en pantalla completa y ahí empieza, con sonido. Me crees ignorante y salvaje, tú has ido por el mundo y viajado por doquier, mas no puedo entender si hay tanto por saber. Tendrías que aprender a escuchar, Te crees señor de todo territorio, la tierra solo quieres poseer, mas toda roca, planta o criatura vive está, tiene alma, es un ser. Tú crees que igual a ti es todo el mundo y hablas como un gran conocedor, mas sigue las pisadas de un extraño y 1000 sorpresas hallarás alrededor. ¿Escuchaste aullar los lobos a la luna azul? ¿O has visto a un lince sonreír? ¿O unirte a la voz de las montañas y colores en el viento descubrir? Y colores en el viento descubrir. Corramos por veredas en el bosque, probemos de sus frutos el sabor. Descubre qué riqueza te rodea, sin pensar un instante en su valor. Hermanos son el río y la lluvia, amigos somos todos como ves. Vivimos muy felices tan unidos en un ciclo fraternal que eterno es. Cuán alto el árbol será, si lo cortas hoy nunca se sabrá. Ni oirás aullar los lobos a la luna azul, sea blanca o morena nuestra piel. Todos tenemos que cantar con las montañas y colores en el viento descubrir. Si no entiendes que hay aquí, solo es tierra para ti, sin colores en el viento descubrir. Vale llorar. Bueno, ahí está. Espera que... Bueno, ese es el recorte, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Querés leer un poquito de la introducción? Bueno. Dice, las identidades son una amalgama de múltiples representaciones. Son ideas, ideales, son palabras que las vuela el viento, pero a su vez pueden calar en lo más profundo de nuestro ser. El ser, más allá del ser humano, es una condición que permite desarrollar potencialidades en las múltiples dimensiones de la persona, lo físico, cognitivo y lo social. Esto según la formación que nos han transmitido desde IFES con el transcurrir de los años, variando estrategias o metodologías, corrientes de pensamiento, paradigmas, discursos, etc. ¿Podemos considerar estos enfoques como una aproximación certera para conocer más a fondo lo que ocurre en nuestros patios y aulas? Restrepo brinda varias categorías para interpretar las identificaciones de los seres humanos que nos ayudan a ver más allá de nuestros propios esquemas de pensamiento. Es decir, nos permite descubrir y Tanto, mi vida. Nos permite... Me mandó un WhatsApp ahí que le gustó el tema. Dale. Varias categorías que... pensar que nos ayuden a ver más allá de nuestros propios... Las más hermosas de Disney. Está. Este ensayo está inspirado en una de las películas más hermosas de Disney, Pocahontas,
También en las enseñanzas que han sido compartidas en los círculos de ecopedagogía de la Via Yala con docentes y hermanos y hermanas de la tribu, y como estas fuentes inspiran a ver la relación entre docente, alumno y las complejidades que los atraviesan. Desde nuestro nacimiento debemos tener una identidad. Somos humanos, sudamericanos, argentinos, hijos, hermanos, amigos, compañeros y un sinfín más de calificativos que continúan transformándose según pasan los años o incluso si nos movemos de los espacios físicos sociales que frecuentamos. Ahí hay una cita que dice: las identidades son construcciones históricas y como tales condensan, decantan y recrean experiencias e imaginarios colectivos. Esto no significa que una vez producidas las identidades dejen de transformarse. Incluso aquellas identidades que han sido imaginadas como estáticas y ancestrales continúan siendo objeto de disímiles transformaciones. De la página 25 del texto de identidades. A esta aproximación me permito agregarle otra mirada sobre la identidad, la diferenciación. El autor se refiere a esta de la siguiente manera: las identidades son relacionales, esto es, se producen a través de la diferencia, no al margen de ella. Haciendo un breve resumen, podemos adoptar estas palabras claves para sentir pensar las identidades: diferencia y cambio. Bien. Y ahí el empieza desarrollo no lo voy a leer, es muy largo, pero... No, está bien, sí. Pero sí, ahí vas básicamente Ajá. me fui centrando en el tema de las diferencias porque, bueno, al diferenciarse una cultura con otra, como se ve en la película, hay momentos de conflicto, de choque, de desigualdad, y es justamente lo que le da una identidad a la tribu y también a los conquistadores, se podría decir. Entonces ahí, a partir de las diferencias que tienen cada uno, cómo se van vinculando a lo largo de la película, y en el momento de la canción es justamente ese momento cúspide súper bonito, en donde se produce un cambio en la forma de ver y de pensar de este invasor, digamos, que llega, ¿no? Entonces ahí se elimina un poco lo que es la diferencia y se empieza a cambiar un poco la identidad de ambas personas. Ya se han transformado y dejan de ser enemigos en cierta forma y los une el amor. Y básicamente me fui centrando en eso. Bien. A ver, por lo que veo está fundamentado con los autores. Y a ver la conclusión, si la podemos leer. Sí. Después lo vinculé un poco con el tema de las actividades dentro del aula, pero bueno, dice: como conclusión, concuerdo a la perfección con Restrepo en afirmar que las identidades son complejas de interpretar. Aquí en este breve ensayo hemos explorado dos categorías con las que desarrollamos un nuevo mundo de posibilidades. Debe movernos la pasión por descubrir, atender a nuestros conocimientos previos que nos han aportado en la formación y la vida, pero no significa que por eso debamos encerrarnos en concepciones que nos han invadido incluso desde antes de nacer. Somos seres conscientes, que desde la imaginación crean nuevas realidades. Somos seres sintientes, experimentamos emociones, dificultades, etc. Galeano lo resume: me gusta la gente sentipensante, que no separa la razón del corazón, que siente y que piensa a la vez, sin divorciar la cabeza del cuerpo ni la emoción de la razón. Atender a esa multiplicidad de factores y conectando desde la empatía es el primer paso para reinventarnos como docentes. Seamos profesores, alumnos, humanos y guías. No nos consideremos colonizadores del saber de los niños, no tratemos de invadir y borrar sus identidades. Así nunca podremos descubrir colores en el viento. Bien. Amén. Bueno, Ari, lo veo que tiene, bueno, el contenido y demás. Hay algunas cositas solamente para que mejore la presentación, ¿sí? Entre ellas, agregar la bibliografía al final, ¿sí? Es decir, citada como corresponde, ¿no? Viste que al final colocas bibliografía y la vas citando como con las normas APA, ¿sí? O por lo menos que esté el apellido, la primera inicial del nombre, el año y el título del texto, ¿sí? Buenísimo, sí, sí. Bueno, faltaría eso. Esa era la parte de la presentación que estaba ahí, claro, corrigiéndose ahora. Exactamente, ¿sí? Y después tenés las citas, y las citas, algunas tienen cursiva, pero otras no. Fíjate que eso trata de unificarlo, porque todas las citas, fíjate que vos tenés varias citas, y algunas sí las pusiste con cursiva, pero otras no. Fíjate, revisalo eso, ¿dale? Por favor. Sí, sí, después lo pongo más coquetito. No,
Más académico sería, ¿dale? Coquetadémico. Ah. Bueno, hace eso, así puedo calificarlo también para cerrar la nota, ¿dale? Buenísimo, profe, gracias. Bien. Para Aldana. vos, Anto. Muy lindo, muchas gracias. Aldana, no sé si tenés conexión o no. Uy, se le cayó, entonces va a volver a ingresar Aldana. ¿No escribió nada en el grupo, chicos, Aldana? Si se va a volver a conectar, si no está escuchando, algo de eso. Como para poder ver su ensayo, si no yo lo voy a ir descargando, como para verlo y que quede grabada algún tipo de apreciación. A ver. A ver ahí. Y se está terminando de cargar y ahí lo comparto como para poder verlo y que quede de alguna manera alguna devolución para Aldana. Profe, hola. Hola. Me anda bastante mal el internet, así Sí, que me di se cuenta sale que... y vuelve a ingresar. Bueno, acá yo descargué tu trabajo, ¿sí? A ver, espera un poquitito. Bueno, ahí está entonces en la carátula, luego dice el eje seleccionado y por lo que veo ya hay un título, dice ¿conoces qué es una identidad transgénero? Bueno, y ahí contanos a ver cómo lo organizaste. Bueno, por ahí me costó bastante seleccionar la temática. Elegí como 3 temas y lo volví a rehacer y demás. Y por último me quedé con esto que es la historia de una chica que es de una serie de Estados Unidos, que es una chica que marcó la historia para muchos y hasta escribió un libro. Es una chica que nació niño y empezó un proceso junto a su familia para cambiarse la identidad. Ahora se llama Jazz, ahí agregué un poco de su historia, que tendría 21 años, bueno, y tiene como muchos videos y muchas cosas importantes, entonces lo que yo hice fue tomar el texto, bien dice, es una identidad transgénero, también agregué por ahí lo que era una identidad transgénero y lo anexé a la introducción. Y después en el desarrollo lo que fui haciendo fue tomando como varios puntos que de la historia del jazz me parecían importantes y relacionándolo con el texto de Restrepo y las identidades relacionales, asignadas y asumidas. Después Acá en dice, relación con los toda demás. identidad requiere que los individuos o colectivos a los cuales se les atribuye se reconozcan en ella, que está en la página 28 de Restrepo, y dice, en este caso no se da de cierta manera, ya que el nombre anterior que le es asignado a Jazz y su sexo masculino con el que nació no es asumido en ningún aspecto por sí misma, y en su identificación y percepción es lo opuesto a lo que se le asigna. Por lo tanto, no asume en ningún momento su identidad como perteneciente masculino, dice. Como todo ser que rompa con lo normal, enfrenta muchos problemas durante su niñez o adolescencia referido a las relaciones sociales. Una realidad muy impactante es el hecho de que un técnico que en ese momento manejaba el equipo de niñas se negara a permitirle jugar y pertenecer al mismo, y el argumento que expone para realizar esto es que biológicamente es un niño y debe jugar en el equipo de tales. Fue así que se inició un largo proceso por vías legales que realizó la familia de Jazz, el cual duró 2 años.
¿Lo que hizo este hombre es correcto? Más allá de lo que estamos en presencia de una persona adulta a cargo de un grupo, el mismo no tiene en cuenta el impacto en la vida de esa niña al estigmatizarla de esa manera, y esto es tal vez una representación de la sociedad de acuerdo a la cultura en la que fue criado, por los ideales que le fueron implantados desde niño, por lo que se niega y rechaza la participación de esa niña en su equipo. Ahora bien, como mencionábamos anteriormente, ya se identifica como una niña desde muy pequeña, y en base a ello va construyendo su identidad como tal durante un largo proceso que transita. Podríamos ubicarla como alguien que parece seguir un modelo de un sujeto soberano, propietario y en control de su identidad, en el sentido de que la identidad sería algo que uno podría manipular más o menos a su antojo y hasta cierto punto escogería. ¿Coincide con que los sujetos no son anteriores a las identidades? Claramente como sujetos está haciendo de su identidad una construcción de acuerdo a su sentido, a su percepción propia. Es decir, antes de ser jazz es un ser, y como tal va exponiendo su percepción, su identificación con otro género y no con el que le pertenece, arraigado con ello la identidad en el sexo femenino. Bien, después... Entonces, hay un prejuicio más marcado con la elección de la identidad femenina. Acá hay otras citas de Restrepo. Al ser las identidades relacionales se producen a través de la diferencia y no al margen de ella. En uno de los relatos de Jazz nos encontramos ante la situación de un educador que critica el libro que ella publicó sobre su vida y a su lectura en los espacios escolares. Él mismo es un docente que enseñó durante 35 años diciendo que le lavan la cabeza a los chicos. Al presentar este libro, mostrando así total desacuerdo con las personas transgéneros, y le pregunta a Jazz, ¿a qué baño vas tú en la escuela? A lo que ella responde que al baño de mujeres, y él responde, esto es repugnante. Bien. Bueno, en principio, Aldana, está bien hecho el recorte, hay articulaciones con Restrepo, por lo que veo. Déjame que lo lea y te hago una devolución más puntual. Sí habría que mejorar el tema de que esté justificado, el texto y demás. Y bueno, y el resto, yo te voy a hacer algunos comentarios y voy a subir el archivo para que puedas trabajar y reentregarlo, ¿vale? Bueno, profe, gracias. El recorte está muy bueno, y inclusive va a ser una articulación para la otra materia, que es para educación sexual integral y demás. Pero me parece súper interesante la interacción que haces con el texto de Restrepo. Bueno. Gracias, profe. Bien. Bueno, voy a subir esta clase a plataforma por si necesitan consultarla. Los chicos que le falta la nota, que es Antonella, Junior y Lautaro, ahora les escribo por un mensaje privado en plataforma. Acuérdense que si no les llega me escriben enseguida. Y bueno, quienes tienen después que recuperar, recuerden que va a ser el próximo viernes de manera presencial. El recuperatorio va a tomar los textos, va a ser bien conceptual, así que tienen que leer los textos para ese recuperatorio, y los ensayos van a estar corregidos en su totalidad para mañana a la tarde, ¿sí? Entonces ahí van a saber qué tienen que hacer, qué puntualmente y demás. Los que alcance a subir ahora los voy a subir enseguida. Y a los que les dije que les faltaba cuestiones mínimas, voy a corregir el ensayo para poder cerrarles la nota del ensayo y de la materia, ¿sí? Bueno, quedamos así entonces. ¿Alguna duda, algo que me quieran preguntar? ¿Le podemos ir consultando por la semana, profe, o ir subiendo y usted va corrigiendo, o es solo una corregida nomás y ya está? No, van a haber más de correcciones, ¿sí? Más de una corrección. Y espero que nos podamos ver el día lunes en epistemología, y entonces ahí podemos dar un ratito también para que hagan algunas consultas, ¿sí? Buenísimo, entonces, profe, muchas gracias. Listo. Llegamos hasta acá, no sé, salvo que alguien quiera preguntar algo. Profe, Sí. ¿va a habilitar enseguida para que lo resubamos? Sí, ahí yo a las que le fui diciendo, y ahí te habilito a vos para que lo puedas subir. Gracias. De todas maneras, Aldana, yo voy a hacerte otras correcciones más puntuales igual, pero igual te puse para que lo reentregues, ¿sí? Para que tengas el espacio habilitado. Bueno. Bueno, profe, gracias. Listo. ¿Algo más?
¿Estamos? Bueno,